y por eso nos gusta tanto como estudiarla y profundizarla bien. Creo que manejaste el tema de forma adecuada, creo que tienes desde las formas clásicas de entendimiento y hiciste mucho hincapié en la fisiopatología, entonces creo que nos enseñas mucho, mucho desde la fisiología y eso era importante para esta presentación. Felicitaciones. No sé si alguno de los profes tiene alguna intervención. Gracias, profe. Profe Perdomo que le encanta este tema. No sé si está por ahí activo. Profe Jaime. Pablito, gracias. Felicitar a Paola porque hiciste una muy buena síntesis de un tema interesante en donde obviamente eh, hay particularmente, y lo mencionaste varias veces en tu charla, una disfunción y una activación endotelial. Digamos que es un punto interesante porque al final eh, creemos que la respuesta está determinada en gran parte no solo por esas consecuencias inflamatorias que existen, como tú muy bien lo llamaste, inflamación estéril, sino también por fenómenos compensatorios que al final dificultan la entrega de oxígeno. Entonces, uno de ellos es al final esa velocidad de tránsito del glóbulo rojo. Entonces, no sé, Pablito, si puedo compartir mi tico pantalla para mostrarles una diapositiva que creo que Dale. puede explicar un poquito mejor lo que quiero compartirles. Eh, Creo que ahí está. Entonces, lo que Paola estaba mostrando muy bien es que al final, empecemos de pronto por acá, que muchos de ustedes conocen esta imagen, esa entrega de oxígeno a nivel tisular depende de estos dos fenómenos, convección y difusión. Y ahora está hablando muy bien del concepto de difusión y cómo de repente, si no hay capilares suficientes, bien perfundidos, si el capilar está, o el glóbulo rojo, perdón, está deformado, acuérdense que en el capilar solamente hay una sola hilera de glóbulos rojos, entonces si está deformado termina obstruyéndose y es uno de los cuatro tipos descritos de alteraciones en la microcirculación y en donde la anemia de células falciformes posiblemente es un modelo interesantísimo para estudiarlo. Pero el otro fenómeno es por convección y aquí es muy importante esa capacidad de formación del glóbulo rojo, toda su reología y lo que llamamos el drive impression del capilar. Pero dentro de la reología del glóbulo rojo, no solamente la capacidad de formación, hay un tema muy importante que está concentrando los investigadores y es la velocidad con que este glóbulo rojo transita a través del capilar. Y miren ustedes qué interesante el concepto de tránsito capilar homogéneo o heterogéneo. Y es que si se dan cuenta en esta parte izquierda de la figura, está el flujo sanguíneo y la entrega de oxígeno como en condiciones normales depende hasta cierto punto de esa velocidad o el flujo sanguíneo vascular depende hasta cierto punto de este flujo que tengamos allí. Pero llega el momento en que puede llegar a existir un tránsito capilar homogéneo o menos homogéneo heterogéneo. Aquí el ejemplo que les pongo es el de sepsis, pero si en un momento dado ese tránsito capilar, digamos, se puede recuperar y puede ser un poco más homogéneo, mejoraría más esa oferta de oxígeno que el solo hecho de reclutar más capilares, que es un fenómeno que posiblemente en los pacientes con anemia de células falciformes es clave cuando llegan con cuadros digamos, de compromiso torácico y lo demás, en donde esas bolos de cristaloides o la reanimación hídrica o la entrega de oxígeno es importante intentar optimizarla fundamentalmente buscando un tránsito de esos capilares un poco más homogéneos. Entonces el mensaje de Pablito era como, eran dos, fundamentalmente resaltar mucho esa gran idea que Paola transmitía de cómo se altera el flujo al final y la entrega de oxígeno en el capilar, en este caso por compromiso de convección, que es lo relacionado con la rheología del glóbulo rojo, y la velocidad. Y un segundo concepto que también quería mencionarles y que ustedes lo tengan presente, y lo mencionó varias veces en su conferencia, Paola, y creo que vale la pena agruparlo, es que dentro del fenómeno de activación endotelial,
uno de los principales estímulos es la hipoxia. Además de otro fenómeno, la hipoxia activa mucho el endotelio y hace que unas estructuras que hemos hablado aquí en este curso varias veces, que son los cuerpos de Weber-Palade que están en la célula endotelial, ellos tienen una responsabilidad interesante y es almacenar algunas proteínas cuando se necesitan y siempre ha sido reconocido que almacenan el factor de von Willebrand. Pero otro que no es tan conocido y se almacena en la célula endotelial, precisamente en los cuerpos de Weber-Palade, es la P-selectina que mencionaba Paol. Y esa P-selectina, pues al final es esa molécula de adhesión y va a participar en la magnificación de la inflamación cuando un estímulo como hipoxémico o la hipoxia lo genera. Junto con otro que hoy en día nos está concentrando mucho en nuestras investigaciones y es la gliopoyetina 2. También se almacena en los cuerpos de Weber-Palade y la gliopoyetina 2 particularmente una de sus grandes responsabilidades es aumentar la permeabilidad microvascular de manera significativa. Entonces eran como esos dos comentarios y nuevamente felicitar a Paola porque hizo una excelente presentación. Gracias, Pablito. Muchas gracias, Jaime. Muy Muchas claros los gracias. conceptos. Profe, perdón, ¿no estará por ahí? No, ahorita no está. Ahí ya. Hola, Pablo, hola, Paulita, muchas gracias a todos los que nos están acompañando y felicitar a Paulita por la presentación, de verdad esa aproximación tan clara de la fisiopatológico, pues creo que fue muy completa, muy actualizada y pues tener presente, esta es una enfermedad que tiene sus particularidades y que nos hace eh, que tengamos que tener ciertos conocimientos para que el manejo de estos pacienticos sea un poquito más adecuado, porque pues hay ciertos conceptos que en otros pacientes están vueltos como dogmáticos y que no van a aplicar para los niños con anemia de células falciformes, entonces saber que un paciente tiene esta enfermedad y saber las particularidades que tiene, las complicaciones y los riesgos a los que se expone es importante para que en el momento en que nos enfrentemos a un niño con esta enfermedad, su tratamiento sea más oportuno. Eso era lo que quería comentar, pero felicitar a Paulita por la excelente presentación. Gracias, profe. Profe, muchísimas gracias. Tema muy interesante. Llevamos muchos años dándole vueltas, sobre todo a la parte de la terapia. Si a veces es suficiente transfundir o de verdad de pronto hay que hacer salinoféresis o exsanguinos y cómo va cambiando la idea dependiendo del evento, de la severidad y fisiopatológicamente tiene sentido, pero desde el punto de vista, digamos, de la evidencia, pues no hay suficiente evidencia acumulada para preferir alguna cosa sobre la otra. Entonces se vuelve más como un arte. Paola, no sé si tienes ahí Sí, señor. Vuelvo a compartir, el ¿sí? caso. Sí, por favor. Ahí va en mi pantalla, Sí. pero no corre un momento, la vuelvo a compartir. Ahí está, profe. Entonces, el caso clínico que les compartimos para el taller es un chico que se llama Devinson, que tiene 9 años, que viene del Chocó. No tiene así como una historia clínica muy completa, ni tiene historia de estudios conocidos previos. El cuadro de él es de 48 horas de fiebre, dificultad respiratoria, dolor abdominal. Y la mamá sí tiene en la historia, cuenta en la historia que él sufre dolor de huesos, que a veces se le ponen las escleras amarillas y que pues nunca lo han visto realmente por esa enfermedad.
al examen físico lo encuentran irritable, con esos signos vitales, esas medidas antropométricas, y lo que encuentran al examen físico es uso de músculos accesorios, hipoventilación basal izquierda, lobe ictérico, tiene además dolor en el hipocondrio derecho, tiene patomegalia, tiene llenado capilar de 3 segundos. Lo primero que ustedes hacen es ponerle oxígeno, un sistema de alto flujo, y le toman laboratorios. Y dentro de los laboratorios se encuentran que tiene una hemoglobina de 6,4, 22.000 leucocitos, 160.000 plaquetas, 9% de reticulocitos. Tiene una bilirrubina total en 3,8, una LDH 950, y la radiografía pues muestra infiltrados bilaterales de predominio basal. Entonces, las preguntas orientadas a este taller es pensar en cuáles mecanismos fisiopatológicos explican los diferentes hallazgos que están viendo en Edinson, luego qué estudios se solicitan y cómo se resumen los eventos agudos de esta enfermedad y su manejo. Entonces, si quieren, empecemos por la primera, lo de los mecanismos fisiopatológicos del cuadro clínico. Todo esto lo abordó Paula en su presentación, pero podemos revisarlo nuevamente para ver qué anotaron en sus talleres. Gloria. Hola, buenas tardes. Gloria Riascos, Universidad Nacional. Bueno, dentro de los mecanismos fisiopatológicos de esta agudización y pues del contexto en general de Davidson, tenemos lo siguiente. Uno, pues lo que hablamos de la polimerización de la hemoglobina S, pues teniendo en cuenta que la base de la enfermedad es la presencia de las células falciformes, pues por las mutaciones ya descritas. Con la desoxigenación, pues vamos a presentar los polímeros de las que son estructuras rígidas que van a distorsionar pues la forma del glóbulo rojo, va a terminar de una forma bicóncava flexible hacia una forma de oso falciforme que pues va a contribuir a que haya cambio en su funcionalidad, tanto en lo que hablamos hace un momento, con su función propia de transporte de oxígeno hacia los tejidos y también va a predisponer pues a la obstrucción de pequeños vasos. La historia pues del niño, ahí nos está hablando ya de que tenía síntomas crónicos, que tenía dolor óseo, que tiene la anemia, que en este caso es hemolítica y que tiene una respuesta medular. Estamos teniendo un niño con dolor abdominal que está también intermitentemente, entonces estaríamos yendo hacia esa parte. Otro de los mecanismos pues es la hemólisis intravascular crónica, que está dada pues porque los cambios de los glóbulos rojos van a hacer una que su vida útil sea, que sea una vida menos útil y menos larga. Entonces vamos a tener unos glóbulos rojos que duren de 10 a 20 días versus los 90 a 120 que normalmente deberían cursar. Los reportes de laboratorio con la hemoglobina baja, los reticulocitos, las bilirrubinas, pues, y la LDH nos van a mostrar que la hemólisis es intensa y que está tratando de hacer una eritropoyesis compensatoria, pero claramente con ese 6,4 de hemoglobina, pues vamos a tener que todavía no ha logrado, pues que ya en este punto no lo logró seguir haciendo. Sabemos que la hemólisis también es un desencadenante perdón, que libera hemoglobina libre y esta hemoglobina pues va a secuestrar más fácilmente el óxido nítrico que va a contribuir a que se presente la vasoconstricción de esos vasos que ya de por sí tienen disfunción endotelial por activación y está frente a unos glóbulos rojos extraños. Este niño ya tiene también un estado inflamatorio crónico y una disfunción inmunológica dado por la activación endotelial, leucocitaria y plaquetaria crónica, pues por todo el entorno proinflamatorio y proagregativo. Eso puede estar ahí como falseado o escondido con la respuesta de leucocitosis, porque también es indicativo, si bien de una respuesta inflamatoria, también tendríamos que pensar en que haya un evento desencadenante de la enfermedad que podría ser algo infeccioso. Y por ahí había una mención de fiebre que generalmente pues podría estar desencadenado bien sea por virus o por gérmenes, que en el caso de las bacterias son más comúnmente los encapsulados.
Este niño también está frente a un síndrome torácico agudo que fisiopatológicamente pues eh, es la lesión pulmonar asociada a la enfermedad de células falciformes. Generalmente se da después de algunos días después de que inicia el evento vasoclusivo grave. Generalmente pueden ser 1 a 3 días si este niño está dentro del rango y aparece con la dificultad respiratoria, el hallazgo muchas veces de sitios de hipoventilación, aunque también puede estar asociado, por ejemplo, a una infección, y generalmente el hallazgo de fuga capilar a nivel alveolar. En general, la patogenia del síndrome torácico agudo pues es compleja, tiene como desencadenante mayor principalmente en los niños las infecciones. Esto puede desencadenar la obstrucción de la microcirculación e incluso infartos pulmonares o embolias grasas de la médula ósea necrótica, o sea, no solamente por afección directa, sino por afección periférica con embolización. En ese punto, pues es importante resaltar que eso va a producir es una lesión pulmonar con desequilibrio BQ, hipoxemia, y esto va a volverse un círculo vicioso básicamente en el cual la hipoxemia va a desencadenar más crisis de falciformación y pues básicamente va a seguir empeorando el paciente. Puede también estar con crisis hepática, en este punto sí ya estamos con la parte de oclusión a nivel sinusoidal y de lesión hepatocelular directa, que también están representadas dentro de las pruebas hepáticas que muestra este niño. Y puede hacer parte o no como una insuficiencia hepática eh, aislada que puede progresar incluso a una falla hepática fulminante o un síndrome de disfunción orgánica múltiple con la aparición de otras alteraciones. Que en este punto pues también habría que pensarlo porque hay varias cosas que nos alertarían como la irritabilidad, el síndrome torácico agudo, nos tocaría buscar otros órganos afectados como el riñón y etcétera. Y eso es lo que contesté. Perfecto, Gloria, muy bien resumido, muy claro. Creo que muy alineado con lo que presentó Paola. No sé si algo más faltó, algo que quisieran agregar de lo que presentó Gloria. Bueno, entonces, en principio, ¿qué otros exámenes necesitan para ayudar a confirmar el diagnóstico y a orientar el manejo que le quieren dar a este paciente, con la base en los hallazgos y en las posibilidades que presentó Gloria? Eliana. Hola, buenas tardes, Eliana Reina de la Universidad Rosario. Entonces, primero para confirmar el diagnóstico y determinar el genotipo, pues podríamos hacer para clínicos moleculares como la cromatografía líquida de alta resolución o electroforesis capilar, pues para identificar el tipo de hemoglobina que tiene pues nuestro paciente. También el de biología molecular, pues para confirmar la mutación en la secuencia de ADN y para orientar el soporte en unidad de cuidado intensivo y evaluar las complicaciones, podríamos clasificarlos de acuerdo a sistemas. Entonces, para la evaluación respiratoria y cardíaca, podríamos pues tomar unos gases arteriales, pues para la hora valoración exacta del grado de la hipoxemia y el estado ácido-base y así poder eh, hacer el manejo respiratorio del síndrome torácico agudo, electrolitos, sodio, potasio, función renal y lactato, que eso va a ayudar a monitorizar el equilibrio hidroelectrolítico y para la función renal, dado pues que se puede hacer como ya lo habían mencionado, una nefropatía falciforme o pues hacer un fracaso renal agudo. Y también eso nos va a ayudar a evaluar la hipoperfusión tisular.
Una ecocardiografía, pues para evaluar la función cardíaca, que no haya cardiomegalia, que no haya alteraciones diastóricas o una hipertensión pulmonar, poder también con esto guiar el manejo de fluidos y una tomografía de tórax dependiendo del tiempo de evolución y dependiendo de la sintomatología también para caracterizar los infiltrados y descartar un embolismo pulmonar. En cuanto a la evolución hematológica adicional, la evaluación, el extendido de sangre periférica, pues para observar los hematíes de cómo, pues si hay lisis activa o no, la valoración de los reticulocitos, pruebas de antiglobulina directa, niveles de folato y vitamina B12 que pueden sus déficits potenciar aún más la anemia, eh, 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 evaluar si hay anemia o déficit por glucosa 6-fosfato deshidrogenasa, que sería también em, un potencia, o sea, podría generarnos hemólisis, una clínica similar, pero también podría exacerbar la crisis hemolítica si está asociada a anemia de células falciformes. Evaluación hepática y abdominal, entonces una ecografía abdominal, precisamente para valorar todo lo que ya nos habían dicho en clase y lo que había mencionado Glorita sobre el estado del parénquima hepático, los vasos mesentéricos, otras causas de dolor abdominal y pues cómo está el estado del vaso. Las pruebas de función hepática completas, por lo mismo, para evaluar la integridad, síntesis y metabolismo hepático. Y cultivos microbiológicos, porque como bien lo mencionábamos, pues puede hacer más la infección, potencia toda esta crisis hemolítica y más que tenemos una asplenia funcional, entonces podemos estar más propensos a infecciones por microorganismos encapsulados. Y eso era para lo que les iba a compartir. Perfecto, Eliana, muchas gracias. Juliana. Hola, ¿cómo están? Buenas tardes a todos. Yo, pues, aparte de lo que dijo Eli, quisiera como hacer pues como para el diagnóstico del paciente, digamos que todos esos exámenes avanzados, la cromatografía y demás, puede ser un poquito más, pues, y la electroforesis puede demorarse un poquito más, pero uno puede hacer, digamos que el diagnóstico con un hemograma normal y con un frotis, en caso en el que, pues, en ese momento se puedan ver los drepanocitos, pero también está el cycling test, que pues es el test de hipoxia que lo que hacen es exponer las células a un reductor de oxígeno, por ende desoxigena la hemoglobina y también induce la formación de la falciformía. Entonces, en esos pacientes en los que, pues digamos, la PO2 sanguínea está muy alta y no se puede ver como tal en el frotis de sangre periférica, literal, pues digamos la falciformía, es posible pedir al laboratorio que uno haga el test de desoxigenación para así pues inducir la falciformía, que recordemos que inicialmente los glóbulos rojos pueden verse normales y pues digamos que la polimerización de esta hemoglobina depende también de los niveles de PO2 que tenga el paciente en sangre. Y quizás pues tenemos la fortuna o desafortunadamente tiene buenos niveles, entonces no se ve en el primer frotis, pero si uno los induce, pues puede tenerlos. Y recordemos que, que estos glóbulos rojos no siempre están deformados, sino que la deformidad depende de los niveles y ahí inicialmente los glóbulos rojos pueden estar, o sea, se pueden deformar y se pueden volver a la forma normal hasta que pues finalmente ya se deforman por completo. Eh, pues en digamos, en casos en los cuales pues la electroforesis de proteínas o pues, el cycling test no sea definitivo para el diagnóstico, pues finalmente lo que podríamos solicitar es un análisis genético, pero pues teniendo en cuenta que esto ya se demora un poquito más. Y ya el resto fue como lo que dijo Eli, nada para agregar. ¿Sabes? Gracias, Juli. ¿El cerebro no le van a mirar nada? No vi nada de cerebro. ¿Estoy sordo? Puede ser. Eli. Pues sí, pues nuestro paciente no tenía sintomatología, pero lo ideal es que se hiciera una neuroimagen, no solo pues si tenemos sintomatología aguda, un ATAC, pero si de pronto es sintomatología un poco más larvada, eh, y dependiendo de la clínica neurológica se podría hacer una resonancia magnética.
Gracias, Eli. Juliana. Pues digamos que no estoy tan de acuerdo con la tag que dijo Eli, porque finalmente, pues recordemos que la tag nos mostraría cambios agudos. Esto, pues cambios, digamos, por trauma, alguna cosa adicional, o pues a menos de que el paciente ya tenga un sangrado gigante. Pero en esos pacientes, como finalmente lo que a nosotros nos interesa ver es que hayan microtrombos o trombos un poquito más pequeños, no necesariamente tienen que ver con compromiso muy grande. Lo que uno solicita usualmente, pues lo que dice la literatura es una angiografía por resonancia cerebral, que pues dado que en algunas ocasiones estos eventos son acompañados usualmente por vasculitis, y una de las vasculitis que más se ve pues son la vasculitis de Moyamoya. Entonces, pues en esos pacientes también habría que evaluar esa concomitancia. Gracias, Juli. Gloria. Pues tocaría evaluar un poco más el examen físico neurológico, pero pues una de las cosas que tocaría tratar de descartar es neuroinfección también dentro de todo lo demás, pues mirar cómo está de vacunas, mirar si la irritabilidad nomás es por la fiebre o por el dolor, y si por ejemplo manejamos fiebre y dolor y sigue irritable, considerar neuroimagen y punción lumbar. Lo otro, como cosas adicionales que uno podría buscar es, por ejemplo, complementar, hay protocolos de luz para crisis para síndrome torácico agudo. Y también, pues ya eso ya un poco más hacia adelante, si tenemos sospechas de que ese síndrome torácico agudo esté complicado, como por ejemplo se estabiliza o empeora de la parte respiratoria cardiovascular, pues considerar trombosis de la arteria pulmonar. Entonces, en ese caso se podría ir hacia un angiotac. El ecocardiograma del POCUS cardíaco también es utilizado en los pacientes cuando tienen compromiso como síndrome torácico agudo severo, teniendo en cuenta que podemos tener hallazgos de disfunción ventricular derecha por hipertensión pulmonar severa si pues el paciente empeora, y teniendo en cuenta también pues cómo tenemos gases arteriales y cómo responde al oxígeno. Gracias, Gloria. El profe Perdomo pregunta en el chat si hay algún hallazgo en la lectura de gases que les pueda ayudar a pensar en anemia de células falciformes. Mientras tanto, Lucía, ¿qué nos ibas a contar de la pregunta de cerebral? Gracias, profe Lucía de la Universidad de La Sabana. Bueno, en cuanto a la neuroimagen, pienso que una resonancia cerebral sí nos ayudaría. Pudiéramos ver inclusive desde etapas tempranas, aunque el paciente no tuviera signos neurológicos, infartos cerebrales que pueden ser unas áreas de infarto muy pequeños y que a menudo pueden ser múltiples. Podemos ver lesiones hiperdensas de sustancia blanca, aunque todavía no tengamos síntomas neurológicos. Cuando ya la enfermedad está progresada y en este niño que pues sospechamos por la ictericia crónica que tiene, que puede haber una enfermedad avanzada, puede haber inclusive disminución del volumen cerebral, especialmente en estructuras de cuerpo calloso se ha reportado, y pues ya lesiones oclusivas de vasculares, por ejemplo, como estrechamiento de arterias cerebrales, principalmente pues en la circulación anterior. Y de pronto algo que no sé o no recuerdo si mencionaron es que aporto que si tenemos dudas inicialmente en cuanto a los laboratorios, una prueba de Coombs directa también nos puede ayudar porque estando negativa, pues nos orienta a que la hemólisis no es inmunomediada y pues puede ser causada por la deformidad o fragilidad, en este caso de anemia de células falciformes. Era para aportar eso. Perfecto, muchas gracias. Ninguno habló nada de Doppler cerebral. Ya no hacen, no se hacen agudo, no lo pensaron. Y la pregunta del profe, Eliana piensa en aumento de metahemoglobinemia. ¿Alguno ha pensado en esa? ¿O qué otra idea se les ocurre? Juliana. Pues yo finalmente creo que los gases arteriales depende, porque depende del momento en el que uno esté en el paciente, porque como recordemos que la polimerización depende
de qué tan oxigenada está la hemoglobina. Entonces, pues en casos en los cuales pues la hemoglobina, o sea, la hemoglobina está normal, con una PaO2 normal, no habría alteraciones en el evento agudo, pero ya finalmente, pues no al final de la vida, pero ya cuando los glóbulos rojos ya no vuelvan a su estado normal, o sea, que la polimerización no haga reversión, o sea, digamos que la saturación de la hemoglobina estaría baja independiente de la PaO2. No sé si estoy hablando bobadas. Eli, Pues iba a justificar mi respuesta. adelante. Entonces, pues la hemólisis va a generar una liberación de los hematíes y, perdón, de la hemoglobina, perdón, y eso va a reaccionar con el óxido nítrico que va a formar NO3 y pues metamoglobinemia. Y adicional, la reacción de Fenton, que es la hemoglobina libre que reacciona con el H2O o dos formando radicales libres de hidroxilo y más metamoglobinemia, pues esta metahemoglobinemia, uno, va a aumentar y dos, va a generar más hemólisis y va a generar un círculo vicioso, como de hemólisis y aumento de la metahemoglobinemia. Por eso lo mencioné que podría verse en los gases. Pues aparte de la hipoxia, de la anemia y pues de la alteración metabólica. Gloria, Profe, pues yo, bueno, la hipoxemia sería como lo básico que se puede presentar. Sería una hipoxemia que puede estar inicialmente con una ventilación normal, que si el niño ya pues, se va fatigando, sí iría dentro de la hipercapnia, pero inicialmente se puede presentar con un CO2 normal. Lo que sí debe estar como bien alterado son los índices de oxigenación con un alveolo arterial muy amplio y con el índice también considerablemente alterado, porque vamos a tener es un trastorno ventilación, perfusión y un shunt intrapulmonar. profe, perdón. Bueno, yo otra vez les repito, ustedes tienen muchas herramientas en sus sitios que tienen que exprimirlas. Pronto ahí que está Andrés, anoche lo molesté con un videíto que de pronto los comparte ahora más tarde para que jueguen un ratito con un evento que noté ayer en uno de mis niños. Entonces, de pronto Andrés que les comparte el videíto. Es como una camografía le deja ver a uno ciertas cosas. Bueno, las máquinas de gases, yo les sugiero, a donde vayan, cojan la tira de gases y léanse desde la primera letra hasta la última letra. Entonces, la mayoría de las máquinas de gases ahora tienen lectura de hemoglobina fetal. Entonces, no es normal que yo a mi edad tenga presencia de algún grado de hemoglobina fetal. Que un niño de 6 meses o más tenga presencia significativa de un porcentaje de hemoglobina fetal. Entonces, siempre que un niño mayor encuentra en hemoglobina fetal en porcentaje significativo, tienen que sospechar que el niño tenga una hemoglobinopatía. Que son herramientas que ustedes les están ayudando. Es de verdad, fíjense en todo. Uno, uno ve que esas tiras de gases ya le leen unos molaridad, ¿no? Gas, presión alveolar de oxígeno, cálculos de Schum, que son herramientas que le ahorran mucho trabajo, pero pues si uno ese trabajo que le hace la máquina no lo aprovecha, pues eso sí es un desperdicio. Entonces tener en cuenta esa parte. Sí. Y les dejo ahí la inquietud, o sea, van pensando en este tipo de enfermedad, el trastorno de oxigenación y ventilación está más relacionado con unidades alveolares y de perfusión silentes o de espacio muerto o de cortocircuito intrapulmonar. Kelly, Hola, buenas tardes. Kelly de la Universidad ICESI, residente de primer año. Iba a hablar acerca del Doppler transcraneal.
Recordemos que se permite detectar las estenosis arteriales y evaluar el vasoespasmo y la hemodinamia asociada a la oclusión vascular y puede predecir la ocurrencia de un evento isquémico. Por eso es un método muy útil y no invasivo, aceptado pues en los niños. Se considera que pues por encima de 200 centímetros por segundo es patológico y por eso el 60% tendría una persona el 60% de probabilidad de que ocurra un evento en los 2 o 3 años siguientes al estudio de la edad pediátrica. Por eso pues es una herramienta muy útil y no invasiva en los niños para poder hacerles la evaluación y el seguimiento. Y otra cosa adicional dentro de la evaluación en general del paciente es mirar cómo está su percentil de peso y talla, que están por debajo del Z-score 3. Es un niño que tiene pues una desnutrición crónica, secundaria probablemente a su enfermedad de base. También pues tener en cuenta eso, es un paciente desnutrido y los pacientes desnutridos también responden diferente a las infecciones y a las patologías y a las enfermedades como tal. Y adicionalmente, otra cosa, también dentro de los diagnósticos diferenciales, empezar a buscar teniendo en cuenta que es un paciente que viene de una zona endémica, también nunca descartar por el hecho de tener una posible anemia de células falciformes, la malaria y la leptospira, que también son enfermedades como comunes que buscamos en estos pacientes con este tipo de cuadros clínicos. Kelly, muchísimas gracias. Me queda una pregunta solamente de las cosas que oí. Creo que todo está muy completo. Todos han hablado, digamos, de todo lo que se ha dicho alrededor de las anemias de células falciformes. Em, ¿Cuándo deciden o en qué escenarios han pensado o han oído hablar de hacer exsanguinos en lugar de hacer solo transfusiones? ¿Bajo qué, cuál sería, digamos, la teoría y cuál podría ser la razón y qué examen podrían usar para esa decisión? Si les estoy hablando algo raro, me avisan también. Eliana. Hola, buenas tardes. Liana Matorel de la Universidad CES de Medellín. Eh, la desanguinotransfusión se puede hacer en aquellos casos, por ejemplo, o pues he leído, no lo tengo así súper claro, pero le he leído que se puede hacer en aquellos casos que pacientes con manifestaciones neurológicas, por ejemplo, un ASV isquémico, y que uno haga medición en la electroforesis de hemoglobina y que tenga un porcentaje de hemoglobina S muy alto, ahora no tengo el valor exacto, mayor del 70, del 80%, entonces en esos pacientes se puede indicar la sanguinotransfusión como una forma de mejorar lo que hablábamos ahorita de la fisiopatología de la viscosidad, ¿cierto? Entonces hacemos ese recambio sanguíneo, ¿cierto? De todas esas células deformadas, patológicas que pueden empeorar el compromiso neurológico, entonces en esos casos se puede hacer la sanguinotransfusión. No sé si más o menos es la idea. Sí, perfecto, Eliana. Muchas gracias. Eso era lo que quería decir. Marcela. No, sí, yo también, pues cuando estaba revisando el tema, también leí algo de exsanguinotransfusión. Decía precisamente que la idea era en los pacientes en los que había perdón, una crisis severa para precisamente poder reducir la hemoglobina S y evitar la viscosidad excesiva de las transfusiones. Se podía plantear la exsanguinotransfusión en pacientes que tuvieran un síndrome torácico agudo severo o en los pacientes con ACVs isquémicos. Perfecto, Marce. El profe Perdomo además está contando en el chat que hay bancos de sangre que pueden hacer eritrocitoaféresis, o sea, pueden hacer esto sin hacerla exsanguino, sino conectándolo a la máquina para que pueda disminuir la carga de hemoglobina S en el sistema y después si se necesita con o no transfusión dependiendo de los umbrales de la anemia que tenga el paciente, porque a veces, sobre todo en escenarios donde no están tan crónicos, pues, tan comprometidos como este caso, a veces no hay tanta anemia y lo que hay es mucha hemoglobina S y lo que hay que hacer es sacar
eh, glóbulos rojos ciclados para que disminuya el riesgo de hacer el evento cerebrovascular. ¿La hidroxiurea qué tan rápido funciona? ¿La ponen ya y arranca o se demora? Em, Vale, vale. Profe, yo, eso sí, más que porque lo haya leído ahorita como por la experiencia en el centro donde trabajo, esa se demora en actuar más o menos un mes, es que se comienza a actuar y ya como para hacerle controles más o menos son 3 meses. O sea, no tiene un efecto inmediato, nunca. Perfecto, Marce, muchas gracias. Bueno, muy bien, entonces si les parece, miremos los diagramas de los eventos agudos y cómo tratar los que hicieron. Bueno, mientras ponen el diagrama, eh, sí, yo sé que la mayoría rotan o trabajan en hospitales que tienen centros de banco de sangre. Nosotros no tenemos una rotación en banco de sangre y todos conocerán mi preocupación con respecto al desconocimiento que tenemos los médicos de todas las especialidades y los que no tenemos la oportunidad de especializarnos también sobre lo que es la hemoterapia. Yo siempre, quienes me conocen recordarán las tres preguntas del primer día, que son ¿cuántas horas académicas en el pregrado reciben ustedes de oxigenoterapia, hemoterapia y muerte? Y las respuestas pues son tristemente muy poquitas. Entonces, de pronto, matar dos pájaros de un solo tiro, entonces acercarse a los bancos de sangre y participar como donantes, ojalá en terapias de donación por aféresis, como puede ser la donación de plaquetas o donación de glóbulos rojos por sistema de doble rojo. Y, y con los técnicos del banco de sangre entender cómo funciona la máquina y de paso ayudar y llevar vida a otras personas, no solamente con su academia y sus habilidades y sus entrenamientos, sino dando vida a través de la sangre de ustedes. Gloria, Profe, voy a compartir mi pantalla. dale. Ahí la pueden ver. Sí, Bueno, son como los 8 eventos fisiopatológicos agudos que pueden llevar a un niño con una enfermedad de células falciformes a la UCI. Entonces, en azul tienen los nombres, en rosado como la identificación rápida y en verde, en agua marina, como el manejo rápido. Entonces, empezamos por acá. Tenemos las crisis vasoclusivas o crisis de dolor severo, pues generalmente identificarlo rápido con dolor súbito, pulsátil, agudo, comúnmente en espalda baja, articulaciones, extremidades. Se puede colocar irritable por el dolor y por alteración también neurológica, taquicardia, taquipnea, llenado capilar prolongado. Todo esto lo puede dar en la crisis de dolor severo por crisis vasoclusivas. El manejo es manejo multimodal de dolor, tener en cuenta que la base de ese manejo con respecto a analgesias son los opioides. El manejo también no farmacológico del dolor, pues que es un poco más adecuado pues para los pacientes con dolor moderado, pero pues tener en cuenta que se toca llegar con todo. Hidratación, pero evitando sobrecarga, sigue estando la consideración de que sean líquidos balanceados y que también hay que ajustar a la situación clínica, no colocar líquidos exageradamente tampoco. La oxigenoterapia, porque tenemos en cuenta que la hipoxemia claramente tiene una pues empeora el cuadro
y el incentivo respiratorio que se utiliza para prevenir el síndrome torácico agudo, que es la siguiente, pues otra etapa después de las crisis vasoclusivas. Consideraciones importantes: las transfusiones de sangre solo si la anemia es severa o el dolor es incontrolado. La otra, tenemos acá el síndrome torácico agudo. Entonces, en esta, fiebre, dificultad respiratoria, taquipnea, hipoxemia, infiltrados pulmonares nuevos en radiografía, que puede ser que al principio, si el paciente llega agudo, no las tenga. Pero pues si vemos todo esto, también podemos confundirla con un cuadro infeccioso, por eso es que el manejo se da en general todo. El manejo inicial sería, nos toca cubrirlo como si estuviera con una infección respiratoria, recordar cubrir encapsulados, consideras oseltamivir si tenemos sospecha de influenza. Afortunadamente en los paneles moleculares pues tenemos también la posibilidad de estudiar esta parte. Transfusión sanguínea es el pilar fundamental en el síndrome torácico agudo. En esta parte pues puede ser simple o la exsanguinotransfusión, teniendo en cuenta que sea un síndrome torácico agudo grave, teniendo en cuenta cosas como hipoxemia que empeora rápidamente, afectación multilobar o dificultad respiratoria que va hacia falla respiratoria. En ese caso sería mejor la exsanguinotransfusión que hablamos hace un momento. Los glóbulos rojos tendrían que ser con hemoglobina S negativa, leucorreducidos y compatibles fenotípicamente para evitar pues empeorar la crisis. El soporte respiratorio, que va desde oxígeno suplementario por métodos de bajo flujo hasta ventilación mecánica, que sigue estando sobre las estrategias de neumoprotección. Los corticoides sistémicos que se suelen utilizar a veces no se recomiendan de forma rutinaria. La anticoagulación profiláctica si hay alto riesgo, si es un síndrome torácico agudo de alto riesgo. ¿Qué es alto riesgo en este punto? Para la profilaxis, que sea un paciente en pubertad, antecedente de trombosis venosa profunda, que tenga un catéter venoso central, que se tenga un cuadro de COVID-19 asociado a enfermedad de Moya-Moya. Para el manejo también de este sería bueno tener por lo menos de inicio un pocus pulmonar, considerar que si el cuadro se va hacia lo grave, descartar una trombosis de arteria pulmonar, y tener un ecocardiograma pues para mirar si hay alteración sobre el ventrículo derecho como por una hipertensión pulmonar. Pues esta parte sí le da cambia el pronóstico. Entre mayor hipertensión pulmonar o afectación del ventrículo derecho, se ensombrece y es como del 1.8% de los pacientes que mueren en una crisis de falciformidad. Con respecto al accidente cerebrovascular, pues generalmente signos neurológicos agudos que pueden presentarse con fiebre. Por eso es que también toca pensar ahí en meningitis. Estos pacientes se pueden presentar como cuadro focal o como cuadro difuso, o sea, como un ACV isquémico o como uno hemorrágico. ¿Por qué? Porque se puede estar presentando poco a poco una isquemia consecutiva y termina siendo una conversión hemorrágica. En este punto, la transfusión sanguínea es urgente, idealmente exsanguinotransfusión, o sea, hasta ahí vamos viendo que todos los graves están yendo hacia exsanguinotransfusión de emergencia. Reducir rápidamente la hemoglobina S, pues es la meta, hasta menos de 30%. La transfusión simple, pues se podría ir colocando mientras se consigue realizar la exsanguinotransfusión sin exceder una hemoglobina mayor a 10. Las imágenes a tomar, preferiblemente se ve resonancia nuclear magnética, claramente si el paciente está inestable o hay no hay disponibilidad de la resonancia, pues se haría con TAC cerebral. Hay que descartar patologías asociadas, bueno, varias cosas: isquemia o transformación hemorrágica. Y lo otro, diagnósticos diferenciales como la encefalopatía posterior reversible, que se puede presentar igual. Descartar infección, como dijimos hace un momento. Manejo de la presión arterial, porque como sabemos en el manejo del ACV isquémico hay riesgos de transformación hemorrágica o de mayor isquemia. Entonces, tratar de llevar a unos valores normales, o si estamos con una hipertensión, bajarla lentamente. Transfusión de plaquetas, si es necesaria, pues si el recuento está disminuido menos de 100.000,
cuando se trata o se confirma de una conversión hemorrágica y pues tener en cuenta que el manejo es multidisciplinario. Secuestro esplénico agudo, aumento del vaso, disminución de la hemoglobina más de 2 gramos y aumento de la trombocitopenia que puede ser de leve a moderada. Aquí tener en cuenta, y empiezo al revés, que debería educarse a los papás y a los cuidadores sobre la palpación diaria del vaso para que sepa más o menos cómo está y ahí ir prediciendo en el momento en que puede hacer una crisis o para que por lo menos nos digan se tiene aumentado el vaso. Evitar la sobrecarga de líquidos por sobretransfusión es importante. También debemos evitar llevar a una transfusión sanguínea con una hemoglobina mayor a 10, o sea, tampoco ir hacia el otro lado porque se da un fenómeno de secuestro inverso, que básicamente es que se liberan los glóbulos rojos, pero con esa liberación masiva de glóbulos rojos, pues podemos tener más complicaciones. Las infecciones graves o sepsis, pues teniendo en cuenta la alteración o la inmunopatogenia de la enfermedad de células falciformes, la vamos a sospechar con fiebre, leucocitosis. La bacteremia puede ser sutil, pueden presentarse signos de falla orgánica múltiple o como un choque profundo. Obviamente antibiótico-terapia, hay que utilizar antibióticos de amplio espectro. La procalcitonina puede utilizarse como método de seguimiento, tomar todos los cultivos que creamos necesarios basados en la evolución clínica. No se debe retrasar igual los antibióticos esperando pues los laboratorios. La optimización de los antibióticos, en esto tenemos lo que vemos en el paciente crítico, dosis de carga, infusiones o por lo menos mayores frecuencias en los antibióticos según sus vidas medias. El soporte general, hidratación, balance hídrico, la función renal, revertir la coagulopatía y consideraciones importantes, pues que este niño debería estar vacunado y mirar si tiene profilaxis con penicilina. En la crisis hepática aguda, dolor en hipocondrio derecho, hepatomegalia, ictericia, escleras en las escleras o en la piel, alteración de las bilirrubinas y LDH elevada. Este niño cumple estos criterios, por ejemplo, es del caso. Es importante sospecharla, buscarla, porque puede progresar a falla hepática y una coagulopatía que ponga en riesgo la vida de este niño. Transfusión sanguínea simple o exsanguinotransfusión, mismo panorama. Si es una lesión hepática leve o moderada, podría utilizarse transfusión simple. Si es una lesión hepática grave o el riesgo de llegar a falla hepática, o si está en curso de una falla hepática fulminante, pues la idea sería hacer exsanguinotransfusión. Tomar el perfil hepático completo, una ecografía abdominal puede ayudar a evaluar daño hepatocelular y descartar otras causas. Y pues hay que manejar la coagulopatía. El priapismo. Entonces, en este punto, la identificación rápida sería una erección persistente y dolorosa en los niños mayor a 1 hora, adolescentes hacia adultos mayor a 4 horas. Tener en cuenta que generalmente con los cuadros leves, que generalmente van menos de 1 hora, los papás ya han llegado con manejos con medidas, por ejemplo, medios físicos fríos, a veces colocan ya masajes, a veces ya llegan con ejercicio o con movimientos que ya trataron de hacer algo, pero si progresa, pues en este punto se puede utilizar alfa-adrenérgicos orales, que generalmente son las bebidas no invasivas. Cuando se vuelve muy grave, que quiere decir que pasa de 1 hora o de las 4 horas, hay riesgo de que haya isquemia. Entonces, en ese punto es necesario hacer un drenaje de cuerpos cavernosos, punto en el cual necesitamos a un neurólogo de urgencia. Soporte general, oxigenoterapia, analgesia, hidratación venosa. Y pues obviamente esa intervención es rápida para evitar complicaciones futuras. Y por último, aunque quedó chiquito, pero pues todos sabemos que este es el peor de los casos, el síndrome de falla orgánica múltiple. Pues ya lo tenemos básicamente descrito en los anteriores. Nos falta ahí la evaluación renal. Generalmente se puede presentar con crisis vasoclusivas que van apareciendo progresivamente con el resto de alteraciones sistémicas. En general, el paciente que está en falla orgánica múltiple se beneficia más de la exsanguinotransfusión para minimizar el nivel de hemoglobina S.
¿Qué pasa? Que generalmente pues, puede estar ya en una alteración hemodinámica cardiovascular que lo vuelva un poco más sensible a realizarla. Entonces la hacen de manera más, ¿cómo diría eso? Por partes, no tan agresiva, según cómo vaya respondiendo hemodinámicamente. Pero esta es la idea, sería hacerla sin demora. Y el soporte general de cada órgano. Y eso es lo que les traje hoy. Muy bien, Gloria, muy completa tu algoritmo, muy claro. Bueno, creo que la meta se cumplió, el ejercicio se cumplió. Muchísimas gracias a todos por la asistencia y por la participación en el taller. Nos vemos en 8 días, que vamos a hacer la última sesión de hematología, que vamos a hablar de transfusión, terapia transfusional. Entonces, bueno, nada más. Descanse.